los esguinces de tobillo, o las torceduras que llamamos nosotros. También si nosotros caminamos y por ahí queremos saltar o bajamos de una escalera, bajamos con el talón y se produce un proceso inflamatorio que desencadena dolor en el talón que llamamos talalgia. Otra causa muy común que se ve ya por medio de un estudio específico complementario que es la placa radiográfica, es el espolón calcáneo, que es muy común también y que tiene su tratamiento médico y kinésico. Bueno, en algunos casos uno dice pisé mal, otra vez vamos a volver a esto de, puede ser la zapatilla, como que no tengo firme la pisada y bueno, y eso también me lleva a tener después ese dolor, esa reacción, ¿no? De cuando uno pisa mal y le duele. Pero bueno, en el caso específico del tobillo, ¿cómo es, digo, el tratamiento? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Mira, el tobillo es dentro de todo una de las articulaciones más nobles. ¿Qué significa cuando digo noble? De que con un tratamiento kinésico rápido, en el caso que sea un deportista, con un buen estribo, o sea, utilizando elementos, vendas, cintas, el jugador puede llegar, si bien no va a estar en un 100%, puede llegar a la actividad deportiva. Si es una lesión, por ejemplo, de la articulación de la rodilla, cadera, el hombro, los tiempos de rehabilitación van a ir variando. Obviamente va a depender de la persona. Si ocurre un esguince de tobillo y es deportivo, siempre el kinesiólogo aconseja el RICE, que es reposo, un vendaje, hielo, ¿tá? Y la aplicación o el consumo de un antiinflamatorio. Obviamente estamos hablando del trabajo en conjunto, como siempre decimos, interdisciplinario, entre el médico y el kinesiólogo. Pero aquí las primeras 48 horas, de 48 a 72 horas, es la utilización de hielo. Después podremos ir mejorando o utilizando calor. Pero si en las primeras horas nosotros, ante un mecanismo de torsión, llamémosle así, colocamos directamente calor, es poner calor, que es inflamación, sobre un proceso inflamatorio, es calor, o sea, inflamación sobre inflamación. Entonces, las primeras 48 a 72 horas, hielo. El pie en declive, o sea, levantado y en reposo, las primeras 48 horas. Bueno, eso es muy importante que la gente aprenda a definir, como decíamos recién, calor o frío, porque a veces dicen bueno, que el frío a la larga también da calor. Si uno se da cuenta, si uno piensa bien, dice, ay, tanto frío me quema, dice a veces cuando es el tema de dental o algo así, dice, tanto frío me quemó, tanto frío, dice, ¿cómo puede ser? Bueno, el efecto también muchas veces es ese sobre esa zona, ¿no? Sobre esa zona. Eh, Eso en el tobillo. Ahora me voy para el talón, ¿no? Para el tema del talón en sí, porque a veces duele mucho la parte de abajo, de la planta del talón. En esos casos, Clarita, la talalgia aparece generalmente cuando realizamos largas caminatas o elegimos la actividad de caminar sin una zapatilla adecuada, con un buen realce, con un buen soporte, y más si tenemos unos kilitos de más, hace que haya mucho descargo. En una charla que tuvimos, yo te había dado 3 puntos de descarga, que era la cabeza del primer metatarsiano, la cabeza del quinto y el calcáneo, donde generalmente es donde duele o aparece el espolón calcáneo. Entonces, ¿qué aconsejable? Primero, visitar al médico, él te dirá si tenés que usar o no una plantilla, en este caso una talonera. Muchas veces aconsejamos, te dicen, no, Turco, pero vos sabés que no tengo dinero, entonces le aconsejamos esos elementos que utilizamos en la cocina para limpiar los platos, todo, que haga una perforación en el medio y le colocamos, que se coloque en el talón para que no haya descarga de peso sobre la zona álgida, o sea, sobre el espolón, en el caso que sea espolón. También tenemos algo que es muy común y muy parecido que se da en el deporte, por el uso de tapones, de fútbol, jugar en piso duro, que son las fascitis plantares.
La fascitis plantar es un proceso inflamatorio. Sabemos que en la planta del pie no hay mucha masa muscular, sino más tejido aponeurótico y más fascitis, o sea, más, a ver cómo explicar, más tendones que un soporte muscular. Entonces eso produce mucho dolor. Y ahí sí tenemos que usar no solo taloneras, sino una plantilla completa. Claro, para que la descarga del peso y Del peso, todo eso, claro, con no una nos buena tenga, descarga, claro, porque acordemos. si no nos tenemos que quedar quietos. Efectivamente, acordémonos que visitar y hacernos un estudio específico, como es el estudio de la planta del pie o la descarga, la marcha del pie, la plantigrafía, es muy importante en esos casos. El tema del uso de masajes, cremas, frío, calor, porque también hay Dentro, frío. dentro de un protocolo de tratamiento, y como siempre digo, no todos los kinesiólogos tenemos el mismo punto de vista dentro de la rehabilitación. Sí. Si bien nosotros apuntamos a lo que es la prevención y calmar el dolor, no siempre coincide el tratamiento. Más o menos, el kinesiólogo, tratamos los que hacemos traumatología y dolor, utilizamos como protocolo, primero, la utilización de equipos de fisioterapia para calmar el dolor, la inflamación. Después buscamos todo lo que sea recuperar el ángulo articular, o sea, la movilidad articular. Después la fuerza, el trabajo de propiocepción, que es de saltar con elementos que tenemos en kinesiología, como las tablas de propiocepción, los bosus. O sea, una rehabilitación completa. Y no olvidarnos de que el masaje también es fundamental. Así como decimos el masaje en el tobillo, pero en el tobillo no tenemos mucha masa muscular, sí, pero existe un masaje que es el masaje de Cyriax se llama este señor, que se hace sobre las inserciones tendinosas. También se trabaja este tipo de masaje en el caso de pubalgias, que se da en el isquion, que se da muchas veces en la rama isquiopubiana, tanto en el hombro de la mujer que hace deporte. Entonces son los masajes de Cyriax que se da en forma circular sobre la inserción o sobre el tendón de inserción de los músculos que están lesionados. No olvidemos, perdón Clarita, resaltar de que no solo es el masaje, sino también la elongación y el estiramiento. Bueno, hay que tener mucho cuidado. Después vamos a hablar también de eso, si usted quiere. Recién mencionaba lo que es la pubalgia, o sea, uno dice, acá en el costado me hizo un tic, acá en mi pierna, en la articulación y me dolió y no sé qué, y me quedó ahí, me queda la sensación de dolor y de nuevo, es como que incluso a veces al tacto como que queda un nudito, como que quedó algo y duele. Yo le quería preguntar recién cuando usted hablaba de esto, de todo un trabajo interdisciplinario, ¿cuánto tiempo aproximadamente persiste el dolor? Hablar de dolor, o sea, anticiparnos, siempre digo o trato de enseñarle a mis alumnos o colegas, en charlas con colegas, por ahí debemos respetar y decir tiempos. ¿Por qué? Porque no va a ser lo mismo el tratamiento en un esguince de tobillo en una persona que es sedentaria a aquella persona que hace deporte con un buen peso. No es lo mismo aquel que tiene un sobrepeso o aquel que no tenía una zapatilla adecuada o un vendaje en el caso que nosotros hagamos deporte. Si nosotros hablamos de un esguince de tobillo y más o menos nos lleva, tenemos varios grados de esguince de tobillo. Tenemos grado 1, grado 2, grado 3. Los leves, como el grado 1, digamos, nos puede llevar una semana y media. Y el grado 2 y grado 3, que mientras no haya un acto quirúrgico, porque se hacen resonancias también, Claro. Y ver si no hubo una lesión ligamentaria, dura aproximadamente entre 3 semanas, no más de 3 semanas. Porque también tenemos que tener en cuenta de que si participa en un equipo deportivo profesional y el técnico, el kinesiólogo lo necesita, el kinesiólogo, o sea, el equipo médico de rehabilitación hace lo imposible, o sea, trabajando 2 o 3 turnos por día. Acá desde San Cosme, preguntarle qué le pasó a Zenón ayer. ¿Lo lesionaron? Claro, Zenón tuvo una Estábamos lesión, hablando antes, justamente ¿no? estábamos hablando, la lesión de
de Zenón se da un traumatismo en su tobillo, él comenta, me rompió, el jugador siempre siente un ruido, sabe muchas veces de la lesión, pero él tuvo un esguince de tobillo, pero de origen traumático. ¿Qué diferencia hay? Por ejemplo, el esguince común es aquel que va y pisa sin querer a una Claro. persona, se le dobla el tobillo, o aquel que tiene un zapato alto y pisa mal el cordón de la De vereda, un manera cascote, involuntaria. involuntario. Claro. En este caso, él recibe un golpe Hubo porque el intención, digamos, jugador ¿no? de gimnasia se tira de atrás, engancha su tobillo, ¿tá? Y se produce la lesión en su tobillo, como se ve acá en la imagen, como estamos viendo, en un mecanismo de, nosotros le llamamos inversión forzada, el pie se va hacia adentro. Pero eso es de origen traumático. Obviamente, estarán hoy, si ya anoche no le hicieron, un estudio específico, que es la resonancia magnética, y así determinar El tiempo. los pasos a seguir. Pero sí, se notó que la verdad, como decíamos, que hubo esa intención Esa aparentemente. mala intención Sí. de, no sé si lesionarlo, pero generalmente cuando un Pero jugador de se tira de frenarlo atrás, seguro. cuando un jugador se tira de atrás y de esa manera, más en la velocidad con la que van estos jugadores, generalmente se produce la lesión. Bueno, ahí estaba, porque antes de ingresar le decíamos, es parecido a lo que se va a hablar o no, porque justamente es correntino, se lesionó anoche en el partido de Boca. Será así. Así que bueno, ahora después ya va a venir también nuestro compañero que hace deportes para hablar más del tema. Como siempre decimos en todos los casos, primero la atención al médico. Ir Primero y la visitar al consulta. En médico. este caso, estos tipos de equipos así de primera súper profesionalizados tiene un equipo En la médico, cancha. psicólogo Sí, en la misma cancha. sí. Entonces llega el médico, trabaja con el kinesiólogo y bueno, entre ambos deciden el cambio o no. Por más que el jugador muchas veces quiera jugar, son los profesionales los que deciden el cambio. Y salen, creo que, no miré esa parte, creo que automáticamente lo llevaron al vestuario y bueno, y ahí hacen los primeros pasos de generalmente la medicación que la hace el médico, inyectable o no, y después el estudio específico, como te decía, que es la resonancia, que va a dar seguramente, pero seguro, los tiempos y el tipo de lesión. Bueno, eso es muy importante, ¿no? Así que para que vean que esto es en vivo, que estamos muy actualizados también con todo lo que va pasando, aprovechamos la presencia del licenciado en kinesiología, que también es muy, muy conocedor de estas cuestiones en la cancha, en lo deportivo. Muchos años formó parte, no quiero decir que es un histórico, pero formó parte de los distintos clubes, sí, deportivos aquí más importantes de Corrientes, de la zona. Entonces, bueno, por eso nos animamos a preguntarle, porque sabemos que estamos ante alguien que está conociendo el paño, como se dice. A la gente, entonces, recordarles 2 o 3 cositas cuando ocurre la famosa torcedura de tobilla. La famosa, primero no desesperarte, que no te muevan el tobillo. Porque siempre hay uno, déjame, yo te muevo, yo te acomodo el tobillo, ¿no? Tiene que verlo un profesional. Bien. Hielo, reposo y el pie levantado. Visitar al médico, el médico va a decidir qué estudio realizar. También se puede utilizar para poder realizar tus actividades de la vida diaria una botita que se llama la botita Walker. Generalmente ya no se utiliza yeso. Ni medio yeso ni yeso, ni ¿no? yeso ni medio yeso porque genera más complicaciones. ¿Qué tipo de complicaciones? Limitación articular, que se llama rigidez, hay disminución de la masa muscular, o sea, hipotrofia del músculo, perdón, y tener cuidado básicamente de apoyar tu pie sin un vendaje. Claro. Que ahí es el kinesiólogo el que te enseña a cómo vendarte. Esa botita es ideal, más si hace los calores que hacía ayer, les digo, porque tiene la botita cuadradita, que tiene abrojo, que se va, bueno, y después lleva menos tiempo también la rehabilitación. Efectivamente, Ese es porque tema. es el quita y pon, o sea, Claro. vos te vas al consultorio, te sacás la botita, realizás kinesiología y te volvés a colocar la botita. Sí. Así que bueno, a no tenerle miedo, que es incómoda, pero es mucho mejor que
que el yeso que ya no se usa, como decía recién el licenciado. Muchas gracias por venir, como No, siempre, por la pero por favor, predisposición. muchas gracias a ustedes por la invitación y siempre agradecido a las autoridades de la carrera que me permiten hablar de venir y hablar de kinesiología y a la gente, a los oyentes por escuchar. Y siempre a disposición ante cualquier pregunta. Ahí estábamos, ¿eh? Este es un micro espacio que tenemos todas las semanas, un encuentro con el licenciado en kinesiología para hablar de estos temas de la vida cotidiana. Te puede pasar que vas caminando, que pisaste mal, que te torciste el tobillo, bueno, ¿qué tenés que hacer? O si haces deportes o si estás dentro de algún grupo que se dedica a hacer deporte, por ahí no te pasó a vos, pero le pasó a alguien de tu equipo, bueno, para saber cómo manejarse en estos casos. Hacemos una pausa, ya venimos. Nuestro norte informativo es siempre la verdad. Garantizando que la noticia llegue a todos.